Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem y Ande. Sí, lo escucharon bien, Kerem y Ande. Últimamente han habido muchísimos rumores, especulaciones y teorías circulando por internet, y hoy voy a intentar juntar todas las piezas del rompecabezas para darles una imagen lo más clara posible de lo que realmente está pasando. Vamos a analizar algunas declaraciones, gestos, interacciones en redes sociales y todo lo que nos pueda dar alguna pista sobre el estado actual de su relación. No quiero prometerles que vamos a resolver el misterio por completo porque, seamos honestos, la única verdad la tienen ellos dos. Pero sí quiero ofrecerles un análisis profundo y bien informado de lo que sabemos hasta ahora. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayéndoles todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, dramas turcos y mucho más. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo contenido nuevo. Así serán los primeros en enterarse. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Ande. Prepárense para algunas sorpresas. Bien, entonces, ¿qué fue lo que queremos yo de Ande que según el título de este vídeo, los impactará? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto en el que se desarrolló su relación. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie turca Sen Kalkam, que en español se tradujo como Love is in the air o Llamas a mi puerta. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Los fans, y no solo los fans, todos los que veían la serie, podían sentir esa conexión especial que trascendía la pantalla. Y como suele suceder, la ficción terminó por convertirse en realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación, para alegría de todos sus seguidores. Fue una relación muy pública, llena de gestos románticos, viajes juntos y fotos adorables que compartían en sus redes sociales. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden tener sus altibajos. Y la relación de Kerem y Hande no fue una excepción. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible crisis en la pareja. Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores. Después de todo, las celebridades siempre están bajo el escrutinio público y cualquier pequeño detalle puede ser interpretado como una señal de problemas. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, los rumores se hacían más persistentes. Dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales, no se les veía juntos en eventos públicos y comenzaron a aparecer noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre ellos. Finalmente la triste noticia se confirmó, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos de sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Pero como siempre también hubo quienes aprovecharon la situación para especular y difundir rumores infundados. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que queremos yo de Hande que causó tal impacto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque obviamente no tenemos una grabación secreta de una conversación privada entre ellos. Pero sí tenemos acceso a una serie de declaraciones, entrevistas y fuentes cercanas a la pareja que nos pueden dar una idea de lo que pudo haber pasado. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante atención del público jugaron un papel importante en su separación. Recordemos que Kerem y Hande eran una de las parejas más mediáticas de Turquía. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle y cualquier pequeña diferencia era amplificada por los medios de comunicación. Esta constante presión pudo haber afectado su relación y contribuido a generar tensiones entre ellos. Otra teoría apunta a posibles diferencias en sus proyectos profesionales. Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Es posible que sus compromisos laborales les impidieran pasar tiempo juntos y dedicarse a la relación como les hubiera gustado.
Además, es posible que tuvieran diferentes visiones sobre el futuro de sus carreras y esto generara conflictos entre ellos. Pero, volviendo al quid de la cuestión, ¿qué fue lo que Kerem oyó? Aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a la pareja. Según varios medios turcos, Kerem oyó, a través de amigos en común, que Hande no se sentía totalmente cómoda con el nivel de exposición pública que tenía su relación. Aparentemente Hande prefería mantener su vida privada más alejada de los focos y sentía que Kerem era más abierto a compartir detalles de su relación con el público. Esta diferencia de opiniones sobre la privacidad pudo haber sido una fuente constante de tensión entre ellos. Y según estas fuentes, Hande habría expresado su preocupación a algunos amigos cercanos, sin saber que la información llegaría a oídos de Kerem. La reacción de Kerem, según estas mismas fuentes, fue de sorpresa y decepción. Se sintió dolido al saber que Hande no se sentía totalmente cómoda con su relación y que había expresado sus preocupaciones a otras personas antes que a él. Esto, al parecer, generó una fuerte discusión entre ellos y contribuyó a acelerar el final de su relación. Es importante recalcar que esta es solo una teoría basada en información de fuentes cercanas a la pareja. No tenemos una confirmación oficial de ninguno de los dos. Pero teniendo en cuenta el contexto de su relación y la presión mediática a la que estaban sometidos, no parece descabellado pensar que este tipo de problemas pudieran haber surgido entre ellos. Otro aspecto importante a considerar es la personalidad de cada uno. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona muy extrovertida, sociable y que disfruta de la atención del público. Hande Erçel, por otro lado, es más reservada, discreta y prefiere mantener un perfil más bajo. Estas diferencias de personalidad también pudieron haber influido en su relación y contribuido a generar roces entre ellos. Además de la presión mediática y las diferencias de personalidad, también hay que tener en cuenta el factor de la distancia. Recordemos que Kerem Bürsin pasó una temporada en Estados Unidos trabajando en varios proyectos. Esta distancia física pudo haber afectado su relación y dificultado la comunicación entre ellos. Es difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos tienen agendas muy apretadas y están sometidos a mucha presión. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces, por mucho que queramos que una relación funcione, simplemente no es posible. Las personas cambian, evolucionan y a veces se dan cuenta de que sus caminos ya no van en la misma dirección. Y no hay nada de malo en eso. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona y tomar la decisión que sea mejor para ambos. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Kerem y Hande desde su separación? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha continuado trabajando en varios proyectos internacionales y ha seguido siendo una figura muy popular en las redes sociales. Hande también ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo y ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. En los últimos meses han surgido algunos rumores de una posible reconciliación entre ellos. Algunos fans han interpretado ciertos gestos y comentarios en redes sociales como señales de que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Es importante recordar que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, Kerem y Hande son dos personas que merecen respeto y privacidad. Han pasado por momentos difíciles y merecen que se les deje seguir adelante con sus vidas sin ser constantemente juzgados o analizados. Su historia nos enseña que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus dificultades y que a veces las cosas no salen como esperamos. Pero también nos enseña que es importante ser honesto con uno mismo y con la otra persona y tomar las decisiones que sean mejores para ambos, aunque sean difíciles. Y por supuesto nos recuerda que la presión mediática y la constante atención del público pueden tener un impacto negativo en las relaciones. Es importante proteger la privacidad y no dejarse llevar por las expectativas de los demás. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia compleja, llena de matices y con muchas incógnitas. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, pero sí podemos aprender mucho de su experiencia. Y sobre todo podemos recordar que son dos personas que merecen respeto y privacidad. Así que ahí lo tienen, un análisis exhaustivo de lo que pudo haber pasado entre Kerem y Hande, basado en información de fuentes cercanas a la pareja, declaraciones públicas y el contexto general de su relación. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor la situación.
Antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado de cómo se conocieron Kerem y Hande durante el rodaje de Senkalkam, de cómo su relación se convirtió en una de las más mediáticas de Turquía, de los rumores de crisis que surgieron a principios de 2022, de su separación, de las posibles causas de su ruptura, incluyendo la presión mediática, las diferencias de personalidad y la distancia, y de lo que ha pasado con ambos desde su separación. También hemos hablado de la teoría de que Kerem oyó de Hande a través de amigos en común, que ella no se sentía totalmente cómoda con el nivel de exposición pública que tenía su relación y de cómo esto pudo haber contribuido a su ruptura. Es importante recordar que esta es solo una teoría y que no tenemos una confirmación oficial de ninguno de los dos. Pero teniendo en cuenta el contexto de su relación y la presión mediática a la que estaban sometidos, no parece descabellado pensar que este tipo de problemas pudieran haber surgido entre ellos. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia compleja, llena de matices y con muchas incógnitas. Pero también es una historia que nos enseña mucho sobre las dificultades de las relaciones y la importancia de proteger la privacidad. Ahora sí, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les interese. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.